CXO Community. A todos, muchas gracias a los organizadores por la invitación, por esta posibilidad de presentar, aunque sea brevemente, la propuesta del polémico anteproyecto de reforma del Código Penal. Vamos a hablar, en realidad este encuentro es sobre inseguridad, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre un Código Penal y la inseguridad pública? Bueno, más o menos la misma que hay entre una enfermedad y una autopsia, ¿no? El Código Penal, como todos sabemos, llega tarde, llega cuando el muerto ya se produjo, cuando ya tenemos el resultado que queríamos evitar. Entonces, así como nos parecería disparatado ir al médico a pedir una respuesta frente a una enfermedad y que el médico nos dijera, bueno, quédese tranquilo, le vamos a hacer una autopsia, lo mismo pasa en materia penal. Y con el agravante de que respecto del sistema penal exigimos la misma respuesta para todas las enfermedades, para todos los delitos. Es decir, la respuesta es la misma para un hurto que para un delito de criminalidad compleja, como el lavado de dinero, siempre la cárcel. Entonces, ya sea que vaya al médico con un resfrío o vaya con un tumor, siempre lo que me prescribe como medicina es una autopsia. Entonces, no hay un efecto preventivo general, como se dice en criminología, es decir, no hay un efecto disuasorio en la pena. Con esto, por supuesto, no quiero mañana salir en la tapa de los diarios, como ya ha pasado en estos últimos días, diciendo el coordinador de la Comisión de Reforma es abolicionista, o mucho menos. No, ni somos abolicionistas, ni mucho menos, pero reconocemos, sabemos lo que dice, lo que sostiene la criminología, por lo menos desde la década del 60 del siglo pasado en forma unánime, que la pena no tiene efectos preventivos. Esto está fuera de discusión en el campo académico. La gente que se dedica en las ciencias sociales a estudiar cómo impactan las reformas legislativas, las penas en la sociedad. Solamente lo siguen defendiendo algunos pocos sectores dentro de la academia, prácticamente ya nadie, pero quienes lo sostienen son más que nada sectores vinculados al marketing político, gente que se dedica a promocionar candidaturas, como puede ser el caso de William Brayton, ¿no? Y estos personajes que estuvieron a cargo de la seguridad de la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es la necesidad entonces si no vamos a poder incidir de ninguna manera en los índices y en la frecuencia delictiva de reformar el Código Penal? Bueno, que no tenemos un Código Penal en la actualidad. Este es el motivo por el que necesitamos un código. Y necesitamos un código por dos razones, fundamentalmente, tratando de hacer una apretada síntesis. Por un lado, por una cuestión normativa, que tenemos la obligación constitucional de tener un código en materia penal. Lo establece el artículo 75, inciso 12 de nuestra Constitución. Y por otro lado, una cuestión práctica, que dado que vivimos en una ficción que consiste en que el derecho se presume conocido, hay que tratar de facilitarle a todos los ciudadanos ese conocimiento, y para eso las normas de una misma materia, en materia penal particularmente, tienen que estar reunidas en un único cuerpo normativo, es decir, en un código. Pero un código, la idea moderna, la idea ilustrada de código, implica mucho más que la mera reunión de normas de una materia en un único texto, en un único libro. Un código tiene que reunir otras características que nuestro Código Penal actual no las tiene. Las tuvo. El Código Penal de 1921 era un muy buen código y tenía estas características. ¿Cuáles son estas características? Bueno, sistematicidad, proporcionalidad de la respuesta punitiva, coherencia interna, unas únicas disposiciones generales que se apliquen a todos los delitos. Bueno, estas características esenciales que tiene que tener un código para asegurar una aplicación conforme a la Constitución Nacional, respetuosa del principio de igualdad, se han perdido. Y se han perdido por un doble proceso de descodificación que sufrió el código prácticamente desde su sanción, en un proceso que se aceleró notablemente en los últimos 20 años.
Todos recordamos siempre, bueno, el caso de las denominadas leyes Bloomberg, que cumplen este año 10 años, pero bueno, los ejemplos, hay ejemplos también muy anteriores, desde la elevación de la pena del robo automotor en la dictadura de Onganía, que prácticamente equiparaba la pena a la pena del homicidio, no sé, pienso por ejemplo la ley antisecuestro de 2003, que sin embargo no pudo impedir el secuestro de Axel Bloomberg. Entonces es un proceso que lleva muchos años, un proceso de descodificación. ¿Qué es la descodificación? Bueno, la descodificación es precisamente la pérdida de esas características de las que hablaba recién: sistematicidad, coherencia interna, proporcionalidad. ¿Y cómo se da esta descodificación? Se da en dos carriles. Se da por un lado en forma interna al código. Esta descodificación es el resultado entonces de los más de 900 parches o 900 reformas parciales que tuvo el Código Penal en sus casi 93 años de historia. Reformas que en la gran mayoría de los casos, no en todos, respondieron a lo que conocemos, a lo que llamamos en criminología como emergencias punitivas, es decir, casos con fuerte trascendencia mediática a los que la política no ha atinado a responder de otra manera que no fuera modificando la ley penal. Por supuesto, esto no ha tenido ningún tipo de efecto positivo luego en la práctica, pero transitoriamente lo utilizan para, ya sea para aquietar las aguas, para distraer la atención o para, como instrumento electoral, ¿no? Es decir, como de campaña electoral. Y esto no es novedoso ni en nuestro país, tampoco lo es en el mundo. Proceso entonces de descodificación interna, producto de los más de 900 parches o reformas parciales. Y también un proceso de descodificación externa, que se ha dado fundamentalmente a partir de la proliferación de leyes penales especiales y de normas punitivas contenidas en legislación de todo tipo. Como ustedes saben, hay leyes que prevén delitos, algunas de ellas son más conocidas que otras, ¿no? La ley de estupefacientes, el código aduanero, son esas que conocemos más y son las que vienen por lo general al final de los códigos penales que nos venden en las librerías. Pero hay una serie de normas punitivas contenidas en legislación de todo tipo: legislación civil, legislación administrativa, leyes de las que ni siquiera muchas veces los juristas sabíamos de su existencia. De hecho, hemos tenido que hacer un trabajo prácticamente de arqueología para poder dar con muchas de estas leyes, encontrar remisiones al Código Penal en la ley del vino, por ejemplo, cosas que no nos hubiéramos imaginado, o sí, pero bueno, fue necesario hacer un trabajo de investigación muy profundo. En Italia, una de las comisiones de reforma, de las tantas comisiones que intentaron modificar el Código Fascista, encargó a una comisión de la Universidad de Bolonia que relevara las leyes penales y las normas punitivas dispersas, y se tomaron 2 años solamente para hacer este trabajo de recopilación y de relevamiento de normas penales. Entonces, este proceso de descodificación interna y externa de nuestro Código Penal requería una reforma que le devolviera, en primer lugar, la coherencia interna, la proporcionalidad y la sistematicidad al texto, y en segundo lugar, que integrara aquellas normas dispersas en leyes penales especiales y en otras normas punitivas, les decía más de 400, al texto del Código Penal. No todas, desde luego, algunas sí, otras no. ¿Por qué algunas no? Bueno, porque se ha legislado demasiado en materia penal. En algunos casos tenemos situaciones de leyes que entran en conflicto con el Código Penal. Por ejemplo, no sé, en materia de agravantes por discriminación, hay supuestos en los que si uno se tiene a la letra del Código Penal, llega una pena, y si sigue la ley antidiscriminatoria llega otra. Si bien existe el criterio, por supuesto, de que ley posterior deroga ley anterior, esto no siempre no siempre es tenido en cuenta. Entonces existe una gran confusión y situaciones que muchas veces ni siquiera los operadores judiciales saben cómo reformar. Entonces, reforma e integración del código y, por supuesto, actualización. Decíamos, tenemos un código penal o lo que
que queda de él, que ya tiene 93 años, cumple este año, y que además se basa en un proyecto de 1891, es decir, más de 120 años. Un código en el que, por supuesto, la sociedad que uno puede leer, que uno puede ver en ese código, no es la sociedad en la que vivimos hoy. No hay, uno no puede ni siquiera adivinar la existencia de teléfonos si lee el Código Penal, o ni hablar de computadoras, de informática, a pesar de las reformas recientes que ha habido en materia, o más o menos recientes en materia de delitos informáticos. Es un código que no da cuenta de las problemáticas actuales, no hay un capítulo dedicado siquiera a los delitos contra el ambiente, a pesar de que es uno de los problemas más acuciantes que tenemos como humanidad. Entonces, era necesario también encarar un proceso de actualización, de ayornamiento en relación, bueno, a los no nuevos bienes jurídicos, pero sí situaciones que en la actualidad el derecho y las normas constitucionales y supranacionales exigen una protección que, por supuesto, en 1891 no se exigía. El caso de, por ejemplo, la cuestión ambiental. Entonces, estos han sido los objetivos de la Comisión de Reforma, que concluyó su trabajo el 10 de diciembre del año pasado y que lo presentó a la Presidenta el 14 de febrero. A partir del 21 de abril se ha abierto un proceso de debate público de 90 días en el que esperamos recibir las propuestas de todos los que estén interesados en acercarlas, ya sean críticas u opiniones o lo que sea, y van a ser tenidas en cuenta como fueron tenidas en cuenta todas las propuestas que recibimos durante la etapa de elaboración. Ahora bien, ¿cuáles son los principales cambios que introduce, brevemente, por el tiempo del que disponemos, el anteproyecto de Código Penal? Les hablaba, bueno, de lo que es la actualización, ¿no? Y ahí sí, bueno, hay unas cuantas innovaciones, la inclusión de un título, efectivamente, de delitos contra el ambiente, la flora y la fauna, la inclusión de algunos pocos delitos informáticos, la inclusión de algunos nuevos delitos económicos, pero también hay reformas de materia de parte general, es decir, de las disposiciones generales del Código, que son aquellas que establecen las reglas, la forma en la que se van a aplicar o en la que se van a... Sí, son las reglas de juego, digamos, para aplicar los tipos penales descritos en la parte especial. Trato de explicarlo de un modo que lo entiendan incluso las personas ajenas al derecho. En este sentido, pienso a nivel de parte general, quizá la reforma más importante, y tratando de resumir al extremo, sea todas las previsiones que se establecen en materia de cuantificación de la pena. En la actualidad, los jueces, cuando tienen que fijar una pena, lo hacen aludiendo en forma genérica a dos artículos del Código Penal, el 40 y el 41. El 40, que en realidad está donde está, como siempre le gusta decir a nuestro amigo Raúl Zaffaroni, porque en aquella época no había computadoras, entonces quedó un artículo que no sabían muy bien qué hacer con él, y para no tener que renumerar el texto hicieron una remisión al artículo siguiente. Esto es lo que explica la existencia del artículo 40. Pero la referencia que hacen los jueces al artículo 41 es una referencia genérica, es decir, bueno, sí, por las circunstancias del imputado, personales, y por otras previstas en el artículo 41, aplico 8, 12, 20 años. Lo que prevé el anteproyecto de Código Penal que hemos presentado es una serie de circunstancias atenuantes de mayor gravedad y de máxima gravedad, que obligan al juez a fundar la pena que apliquen bajo pena de nulidad. Tanto se aplica una pena baja como se aplica una pena alta, por supuesto. Esto tiene como objetivo reducir el margen de cualquier arbitrariedad que pueda haber en la cuantificación de la pena y dar respuesta a una carencia que tenemos en el mundo jurídico penal argentino, producto de, en primer lugar, una falta normativa. Es decir, el Código Penal no prevé pautas precisas para la cuantificación de la pena, y también del desinterés de
gran mayoría de la doctrina penal, salvo contadas excepciones, muy pocas que se han dedicado a la teoría de la cuantificación de la pena. La gran mayoría de los penalistas se dedican a otras cuestiones, ya sea delitos en particular o aspectos de la teoría del delito. Y este aspecto, que es central, que es fundamental, es decir, decidir cuál va a ser el monto, cuáles van a ser, claro, el tenor de la respuesta punitiva del Estado, no es un tema que haya sido lo suficientemente abordado. Entonces, tanta polémica que ha habido, por supuesto con el apoyo de algunos medios de comunicación en torno a la reincidencia, que por otra parte no desaparece del Código Penal, siguiendo nuestra propuesta. La propuesta en materia de cuantificación de la pena puede ser mucho más severa que la del Código vigente. Me planteaban el otro día el caso, por ejemplo, de un robo en la vía pública a un ciego, ¿no? Me decían, no, pero bueno, el que me robó quizá era reincidente y esto no lo van a tener en cuenta. Bueno, a ver, en primer lugar, por tomar este ejemplo, ¿no? Dos cuestiones. Nada le va a impedir al juez tener en cuenta la reincidencia para cuantificar la pena. Al menos esto no está previsto en forma expresa en el anteproyecto. Punto 1. Punto 2. Entre las circunstancias de mayor gravedad que se prevén en el anteproyecto está la mayor vulnerabilidad de la víctima, que es algo que, por supuesto, en nuestro código vigente ni aparece. Entonces, esto tiende a tener en cuenta una serie de circunstancias objetivas vinculadas al hecho y algunas pocas también vinculadas al autor, sin duda alguna, al momento de cuantificar la pena. La segunda innovación más importante en materia general, o las dos, para ir resumiendo más rápido, son las penas alternativas o sustitutivas y la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En materia de personas jurídicas no me voy a detener mucho porque habría que dedicarle un día entero a la cuestión. Lo único que voy a decir es que son una herramienta fantástica en la lucha contra la corrupción si se la emplea bien, que por supuesto al pasar a integrar parte del sistema penal va a tener las mismas características y los mismos defectos de todo lo que integra el sistema penal, entre ellas la selectividad. Y esto era, bueno, una de las cuestiones que nos hacían dudar al momento de expandir la responsabilidad de crear nuevos tipos y figuras penales. Sabiendo que el sistema penal funciona de forma selectiva, el prever la responsabilidad de las personas jurídicas nos hacía temer, con razón, que se aplicase fundamentalmente para los más débiles, ¿no? El hilo se corta por lo más delgado. Entonces hemos incluido algunas previsiones que tienden a proteger fundamentalmente la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Para el resto hay sanciones bastante duras que van desde multas muy elevadas hasta la cancelación de la personería jurídica para personas jurídicas que hayan sido constituidas con el objeto, es decir, no con el objeto obviamente explícito, porque en la IGJ por el momento no están admitiendo, creo, cometer hechos delictivos como objeto societario, pero bueno, que haya sido ese el objeto real. Decía entonces las penas alternativas o sustitutivas como la segunda característica más importante de la reforma en materia de parte general, son penas alternativas y sustitutivas no de la pena privativa de libertad. ¿Qué quiero decir con esto? No vienen a reemplazar a la cárcel. El que está preso ahora o tiene que estar preso el día de mañana no va a dejar de estarlo por la aplicación de estas penas. Lo que estas penas alternativas vienen a reemplazar son los institutos de la libertad condicional y de la condenación condicional, que no están previstos en el anteproyecto. Es decir, de ninguna manera, y esto es algo que lamentablemente no se puede hacer introduciendo penas alternativas, se va a disminuir la población carcelaria porque se introduzcan este tipo de respuestas punitivas. En ningún lugar del mundo se disminuyó la población carcelaria por el uso de penas alternativas. ¿Por qué? Porque por lo general cuando se incluyen estas penas, lo que hay es una expansión del sistema penal. Es decir, se mantiene reservada la clientela carcelaria, sigue el número estable, y se amplía una serie de casos que antes no estaban abarcados, y que son los que
los que terminan siendo objeto de aplicación de penas alternativas. La única forma de disminuir la población carcelaria es estableciendo cupos. ¿Sí? Es que no pueden entrar más personas a menos que no egresen tantas en un determinado periodo. Y esto funciona en muchos países del mundo. En otros países se hace, pero se hace mal. Por ejemplo, en Italia, cuando esperan a que las papas se pongan demasiado calientes y cuando la situación es insostenible, directamente decretan una amnistía y liberan una determinada cantidad de presos para que puedan ingresar otros. Pero ese es otro debate, un debate aparte que creo que es necesario. Entonces, las penas alternativas vienen a sustituir el instituto de la libertad condicional y de la condenación condicional, previendo entonces que se pueda acceder a una de estas penas, que puede ser, son varias, pero bueno, desde una multa reparatoria, el cumplimiento de trabajos comunitarios, en el momento sin haber cumplido pena privativa de libertad para los que sean condenados a penas menores a 3 años, luego de haber cumplido la mitad de la condena en prisión para aquellos condenados a penas entre 3 y 10 años, a menos que no hayan sido condenados o no hayan cumplido pena de prisión en los 5 años anteriores a la comisión del hecho, lo cual da la pauta de que la reincidencia no ha desaparecido tampoco en el anteproyecto del Código Penal. En esos casos, en el caso de los que cumplieron pena o fueron condenados en los 5 años anteriores a la comisión del hecho, se exige que cumplan las 2/3 partes de la pena en prisión. Por último, el supuesto de los condenados a penas de más de 10 años, para los que además de exigirse las 2/3 partes en los supuestos de cumplimiento en prisión, para los supuestos de máxima gravedad se exige el dictamen del Ministerio Público Fiscal y de 3 peritos designados por el juez, por el Ministerio Público y por la Universidad Nacional más cercana, lo que establece un sistema bastante más riguroso que el actual, que en definitiva depende de los informes penitenciarios, con todo lo que eso implica. ¿Cuáles son las ventajas entonces de estas penas alternativas respecto de la libertad condicional o de la condenación condicional? Bueno, que implica, el primero y uno de los más importantes, que implica un mayor control por parte del Estado de la persona que es liberada. Es decir, no va a bastar como en la actualidad que esta persona se presente una vez por mes a firmar y con eso cumpla su obligación, sino que va a tener que ser más controlada. ¿Por qué? Porque se va a tener que cumplir un trabajo, o va a tener que pagar una multa o una mensualidad a la víctima de su delito. Bueno, por supuesto que esto va a ser mucho más controlado y seguido por parte del Estado. Y también va a implicar una mayor asistencia, porque si el Estado le va a imponer como pena el cumplimiento de un trabajo, o que aprenda un oficio, o que pague una multa reparatoria a la víctima, va a tener que arbitrar los medios para facilitar el acceso, ya sea al aprendizaje de algún oficio o alguna formación, o también a algún tipo de trabajo. Para los que dicen, no, bueno, pero esto es para Suiza, para países nórdicos, bueno, esto no es así. Al Estado argentino mantener un preso le cuesta 4.600 pesos por mes. Esto hay que tener cuidado para decirlo, porque no va a faltar que diga, bueno, mátenlos a todos, entonces no. ¿Qué quiero decir con esto? El control de la ejecución de una pena alternativa va a costar seguramente mucho menos de 4.600 pesos. Insisto, los casos en los que se estarían aplicando estas alternativas son los casos en los que hoy no se hace nada, es decir, simplemente se lo libera y no hay ningún tipo de control. Esto respecto entonces de la parte general. Para no extenderme más, porque bueno, creo que estoy con el tiempo, ¿no? 2 menciones respecto de algunos cambios en materia de parte especial. Más que de cambios, porque esto sí implicaría hablar detalladamente de cada título y no tenemos tiempo. El principal objetivo entonces en materia de reforma de la parte especial ha sido, en primer lugar, el de que el texto de los delitos, las descripciones de los tipos penales respeten al máximo el principio de legalidad, que esto es algo que hoy no ocurre.
Ha facilitado, sí es verdad, el desarrollo de una gran industria editorial, ¿no? Porque si no sabemos qué es el delito de violación, esto es lo que nos permite a los que vivimos de esto escribir libros y libros especulando respecto de qué será la violación, qué es el acceso carnal, qué significa por cualquier vía, si la cualquier vía comprende, no sé, la del Sarmiento, o la del Mitre, o cuál. Bueno, en este tipo de problemas, que doy el ejemplo de la violación, pero el código está lleno de ejemplos de descripciones ambiguas, nosotros lo que hemos tratado es de aportar claridad. Para aportar claridad no hace falta ser un genio ni un gran jurista, al contrario, hay que tratar de ponerse en el lugar del ciudadano común, de la persona que no sabe de derecho, y decir, bueno, si lee este delito, ¿lo va a entender? Cualquiera puede entender lo que dice acá. Entonces, si yo digo acceso carnal por cualquier vía, doña Rosa, ¿lo entiende o no lo entiende? ¿Sí? Y ahí ver cuáles son las posibles interpretaciones, evaluar luego cuáles son las interpretaciones que ha hecho la jurisprudencia y la doctrina de esto, por supuesto. Entonces, en ese caso concreto, bueno, aplicamos, seguimos la técnica, la definición del tipo del Código Penal portugués, que habla de coito vaginal, anal o bucal. Digamos, no queda ningún tipo de duda al respecto. Y lo mismo con otros supuestos, que es información privilegiada, que es dato informático, ¿no? Si comprende los datos vinculados al tráfico, ¿no? En fin, una serie de cuestiones que son imprescindibles, que tienen que estar bien definidas en un código penal, porque si no, esos tipos penales no son respetuosos del principio de legalidad. Se han incluido en el artículo, vuelvo un minuto a la parte general, se han incluido los principios constitucionales en el artículo primero, y esto, por supuesto, si bien jurídicamente no era necesario porque son principios que integran nuestro bloque de constitucionalidad, los hemos incorporado como un mensaje para los jueces y para los intérpretes. Y esto sí está muy vinculado a la parte especial, en el sentido de que nada de lo que esté previsto en la descripción de los delitos en particular puede contradecir estos principios del artículo primero. Incluso aquellos delitos de peligro abstracto que están previstos en el texto del código tienen que ser interpretados a la luz de estos principios. Y bueno, decía entonces, para ir concluyendo, respecto de las reformas en parte especial, lo principal ha sido dotar de mayor claridad y precisión y exactitud a los tipos penales, en algunos casos resistematizar algunos títulos que eran prácticamente incomprensibles, los delitos contra la seguridad pública, por ejemplo. El delito de estrago es un delito que, la verdad, si uno lee el código vigente, lo primero que piensa es cómo puede ser que esto se aplique de este modo. Es decir, no está claro cuál es la consecuencia del estrago culposo del doloso según el resultado. Muerte, por ejemplo, ¿no? La calificación por el resultado. ¿Qué pasa cuando ese resultado ha sido un resultado doloso? ¿Qué pasa cuando ha sido un resultado culposo? Es decir, hemos tenido que resistematizar títulos enteros. Decía el delitos contra la seguridad pública porque es quizás el que estaba más confuso y también desactualizado, porque no se había tocado desde 1891. Fue pasando todas las reformas, todos los proyectos de reforma, pero se ve que era tan complejo que todos lo fueron evitando. Y por supuesto, el último objetivo, último no por importancia, sino porque así estuvo descrito en el decreto que convocó la comisión, es de actualizar el texto. Y para actualizarlo, que esto implica no solamente incorporar delitos nuevos, por supuesto, vinculados a nuestra realidad actual, como los delitos ambientales, económicos, informáticos, etc., sino también algunas disposiciones en parte general, como bueno, la incorporación de principios o criterios de oportunidad para que el fiscal pueda disponer de la acción en determinados supuestos, el reconocimiento de la posibilidad de aplicar penas por debajo del mínimo previsto en la escala, y esto, si bien no decimos en forma expresa que los mínimos sean indicativos, así se dice en la exposición de motivos, pero esto responde, por supuesto, a
al respeto del principio constitucional de culpabilidad, que no se puede aplicar una pena por encima de la culpabilidad del hecho. Entonces, si yo tengo una escala penal en el homicidio, por ejemplo, de 8 a 25 años, pero tengo un supuesto, por ejemplo, de pena natural, ¿no? En el que, el ejemplo de Manuel, ¿no? El padre que resulta responsable del homicidio culposo del hijo en un accidente de tránsito, bueno, aplicar esa pena mínima de 8 años, bueno, es violatoria del principio de proporcionalidad, por supuesto, de la respuesta punitiva del Estado. Entonces, estos han sido los principales objetivos de la reforma. Yo sé que probablemente tengan muchas dudas e inquietudes. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer, pero bueno, el tiempo era poco y quería ofrecer una apretada síntesis de cuáles han sido fundamentalmente los objetivos de la reforma. A diferencia de lo que han sido otros proyectos de reforma del Código Penal en la Argentina y en el mundo, este proyecto no ha seguido un modelo de codificación. Por lo general esto se hace o se ha hecho cuando las comisiones de reforma, los grupos que se han encargado de esto, han sido grupos homogéneos, es decir, grupos de académicos o de personas políticos, más o menos con una misma visión de la política y de lo jurídico. Entonces se ha adoptado un determinado modelo. En este caso no, porque precisamente lo que se intentó, lo que se hizo con éxito, fue elaborar un proyecto consensuado a partir de una comisión plural y multipartidaria, un hecho que registra un único precedente en nuestra historia, que es la comisión de 1921, precisamente. Entonces, no se siguió un modelo de código, no se siguió un modelo de legislación. En ese sentido, si esto algún día llega a ser ley, probablemente pueda catalogarse como un código ecléctico en algunos sentidos, porque hay cuestiones en las que se avanza más, cuestiones en las que se avanza menos, y que tiene las características que tiene toda legislación, toda norma que surge del consenso de personas y de fuerzas políticas muy distintas y en muchos casos antagónicas. Este fue el espíritu de la Comisión, este fue también el espíritu de la Comisión de 1921 y este fue quizás el más importante objetivo y el más importante logro de la Comisión, el haber alcanzado un texto altamente consensuado, por lo menos en un 95% de la totalidad del texto, y creo y estoy convencido de esto, que esto es no solamente el principal logro y el principal aporte que hemos hecho para el mundo jurídico y jurídico penal, sino también el principal aporte y el principal mensaje para la democracia argentina, la posibilidad, el mensaje de que cuando existe la voluntad política de consensuar políticas de Estado, se pueden dejar de lado las mezquindades políticas y se puede realizar un trabajo para el beneficio de todos. Muchas gracias.